Estudiantes, en el día de hoy les voy a hablar sobre las asignaciones propuestas para esta semana, con lo cual espero tener aceptación por parte de ustedes y toda la colaboración para que nosotros podamos desarrollar el tema de hoy, ¿verdad? Anteriormente, en la clase pasada vamos a dar un recordatorio de lo que se dio. Estuvimos hablando sobre formulación y evaluación de proyectos, ¿verdad? Conceptos generales acerca de un proyecto. En el marco del crecimiento de las organizaciones, vienen establecidos por una visión de futuro, establecidos por los objetivos estratégicos. Para lograrlo, es necesario tener en mente los conceptos importantes de lo que es un proyecto, los conceptos y cómo una idea surge para la ejecución y su control sobre este mismo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que los proyectos o la formulación de los proyectos surge como una necesidad básica de alguna problemática que se da en un entorno social o en un entorno donde nosotros queramos aplicar, ¿verdad? A manera de introducción, ¿cómo se originan los proyectos? ¿Por qué pensar en un proyecto, verdad? Pienso y luego hago, ¿verdad? Esa es una metodología en la cual nosotros tenemos que enfocar todos los estándares, ¿verdad? Para realizar cada uno de los proyectos, ¿verdad? El origen de los proyectos, tenemos 3 puntos importantes. Cabe resaltar que los proyectos nacen, como se los mencioné, de un problema u una oportunidad. Pueden iniciarse por alta gerencia, por clientes o miembros de cualquier índole, ¿verdad? El proyecto surge cuando reaccionas ante cierto nivel de frustración rodeando un problema o cuando alguien ve una oportunidad para una nueva empresa. Si bien es cierto, los proyectos surgen como una necesidad, donde hay alguna situación que nosotros podemos ver lo positivo para nosotros dar inicio a lo que es un proyecto. Los proyectos no deben tomarse tan a la ligera. ¿Por qué? Porque para poder ejecutar o desarrollar un proyecto tiene que haber una serie de pasos o procesos que nos dan para poder llegar a desarrollar el proyecto. El proyecto existe al tomarse la decisión de hacer algo sobre el problema o la oportunidad que se presenta en un determinado momento, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que justamente en esta parte es una parte bien delicada en la etapa inicial de los proyectos. ¿Por qué? Porque en esta etapa cabe mencionar que nosotros debemos estar claros de cómo iniciar el proyecto paso a paso para poder nosotros tener una idea clara. Previo a esto tenemos que hacer una serie de pasos para analizar la viabilidad o no viabilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque dentro de los proyectos hay ciertos parámetros como son recurso humano y recurso dinero. Y hoy en día nadie va a invertir en un proyecto donde sepa que va a tener pérdidas. Entonces, por eso es muy importante esta información que debemos considerarla a la hora de poder desarrollar los proyectos, ¿verdad? Como les mencioné, los estudios de habilidad deben estar bien concebidos. ¿Qué quiere decir con esto? Deben estar calculados con números reales, deben ser fríos, objetivos y acorde a la realidad que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque no podemos hacer o realizar un proyecto si nosotros no tenemos una viabilidad donde a nosotros se nos presente con números exactos que ese proyecto tiene funcionabilidad, ¿verdad? El estudio de mercadeo es uno de los primeros pasos, ¿verdad? Para presentarse en un proyecto de inversión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos, antes de iniciar un proyecto, ver la aceptación del posible proyecto que nosotros queremos desarrollar, ya sea un proyecto
social, un proyecto personal o cualquier tipo de emprendimiento que tengamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué se habla mucho de la investigación de mercado, verdad? ¿Por qué? Porque la investigación de mercado es preguntar a los clientes, ¿verdad? Si el producto o el servicio que nosotros vamos a brindar en esa etapa inicial va a cumplir las necesidades básicas, ¿verdad? Considerando aquellas alternativas que se nos presentan, ¿verdad? También se pueden examinar productos similares para determinar en qué diferencia del nuevo producto a los que tiene la disponibilidad actual. Por dar un ejemplo, eh, una cría de animales o gallinas. Nosotros tenemos que hacer un estudio, ¿verdad? De viabilidad. Si a nosotros los gastos que nosotros nos representa el criar durante 3 meses estos animales, nos va a representar de una u otra manera que nosotros podamos tener movimientos positivos, ya sea de los ingresos, de los grados, y saber si nosotros vamos a tener un mercado, ¿verdad? Para dicha venta, ¿verdad? ¿En qué consiste la administración de un proyecto, verdad? Como se los mencioné, los proyectos tienen un principio y un final, pero lógicamente, para nosotros tener un inicio y un final, nosotros debemos haber realizado una serie de pasos para poder tener factibilidad del mismo, ¿verdad? Las metas establecidas, un cronograma de actividades, tomando en cuenta objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Los programas, el tiempo y la calidad, aprovechar los máximos recursos necesarios disponibles, tomando en consideración que solamente vamos a tener gastos operacionales, como son grupos de trabajo, las instalaciones, herramientas, equipo, información, sistema, técnica y los dineros, ¿verdad? El dinero. Son etapas en el proceso con lo cual nosotros debemos justificar el avance del mismo, tomando en consideración cada uno de estos aspectos que contemplan el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Ciclo de vida de un proyecto, ¿verdad? Como en cualquier proyecto, el ciclo de vida de los proyectos va definido por 4 etapas importantes. La concepción y la definición del proyecto. La concepción es el inicio, el principio y el desarrollo y definir los parámetros establecidos para dicho proyecto, ¿verdad? La planificación del proyecto, como se los mencioné anteriormente, cuando nosotros desarrollamos un proyecto de inversión donde hay de por medio dinero, debemos planificar muy detalladamente cada una de las actividades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada una de las actividades va a representar una etapa del desarrollo del proyecto. Y si nosotros no planificamos ni desarrollamos las actividades en un corto, mediano y largo plazo, nosotros vamos a tener serios problemas con esta parte. La puesta en práctica, ¿verdad? Es desarrollar todas las etapas del proyecto en sus diferentes fases para poder presentarse, ¿verdad? Con el objetivo de cumplir a cabalidad cada una de las fases, ya sea el inicio, el desarrollo o el cierre, tomando en consideración o evaluando aquellos aspectos que de repente se nos quedaron, pues, y tomando en consideración los gastos que representan cada uno de ellos. Y finalmente tenemos la terminación y la evaluación del proyecto. Esta fase es fundamental, ya que en los proyectos, ¿verdad? Es la parte más importante, evaluar si el proyecto cumplió con los estándares, los requisitos que se presentaron en un momento determinado, ¿verdad? Como se lo mencioné, hay 4 fases dentro de la administración de un proyecto. Las 4 fases son justamente, uno, la definición, ¿verdad? Determinar mis objetivos a corto,
a mediano o largo plazo. ¿Qué quiere decir con esto? Los proyectos tienen un ciclo de vida. Entonces nosotros tenemos que presentar objetivos a corto plazo a 3 meses, a mediano plazo a 6 meses y a largo plazo de 12 a 60 de 12 a 60 meses, por decir un ejemplo, para nosotros tener una definición, ¿verdad? En qué fase del proyecto nosotros nos vamos a encontrar. Y con esta definición debemos escoger la estrategia con la cual nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. En la fase de planeación, ¿verdad? Escribir las especificaciones no es más que detallar cada una de las actividades por ciclo o por fase que se van a desarrollar en todos los proyectos. Desarrollar calendarios de trabajo, cronogramas de actividades, ¿verdad? Con lo cual se busca tener un control y seguimiento de cada una de las actividades y desarrollar un presupuesto, ¿verdad? De acuerdo a cada fase del proyecto. Porque si bien es cierto, nosotros no podemos en esta fase ponernos a gastar si nosotros no tenemos un presupuesto o no hemos definido aquellos aspectos. La tercera fase, ¿verdad? De los proyectos es la puesta en práctica. Es la fase más importante en el desarrollo de los proyectos. ¿Por qué? Porque en esta fase nosotros vamos a darle cumplimiento a cada una de las fases de ejecución del proyecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vamos a desarrollar el proyecto y nosotros vamos a supervisar los desembolsos, la rentabilidad, los objetivos si se están cumpliendo, todo esto. ¿Qué pasa? En esta fase todavía nosotros podemos tomar decisiones para corregir aquellos problemas que se dieron a lo largo del desarrollo del proyecto y corregir aquellas fallas para no volver a cumplirlas. Finalmente, la fase de conclusión, ¿verdad? Que como todo proyecto tiene un final, es entregar resultados con los objetivos desarrollados, terminar los detalles administrativos y evaluar las experiencias. Cuando hablamos de determinar aquellos detalles administrativos, nos enfocamos en aquellos aspectos dentro del desarrollo del proyecto donde nosotros tuvimos ciertos errores o evaluar las experiencias al momento de desarrollar este proyecto, ¿verdad? Los proyectos, como todo desarrollo, tienen ciertas limitaciones. Por lo menos aquí les presento una curva, ¿verdad? Donde se va a presentar un inicio, ¿verdad? De la actividad, que es la definición del proyecto. Vemos la planeación del proyecto donde la curva va tomando ya una altura considerable y donde la curva se asienta, que es la puesta en práctica del plan del desarrollo del proyecto, es la fase de desarrollo. En esta fase es la fase donde ya se debe estar implementando el proyecto casi a su cabalidad. Y finalmente la curva desciende. ¿Por qué? Porque el proyecto ya tiene su culminación. Deberíamos estar listos para operar en dicho proyecto, ¿verdad? Como se los mencioné, algunas definiciones de algunos autores, ¿verdad? Sobre proyecto, ¿verdad? Es una idea que se tiene de algo, ¿verdad? Que se piensa hacer o cómo debemos hacerlo, o conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo hacer un proyecto, ¿verdad? También tenemos esta definición, que es la búsqueda de una solución inteligente al planeamiento de un problema a tenerse a resolver. En muchos, una necesidad humana. Y la última es una serie de planteamientos encaminados a la producción de un bien o prestación o servicio, utilizando ciertas metodologías con miras a obtener determinados resultados. Desarrollo económico o social, ¿verdad? La clasificación de los proyectos según los niveles pueden ser primarios, secundarios y terciarios, ¿verdad? De acuerdo a cada uno, ¿verdad? Tenemos los proyectos del sector primario: caza, pesca, agricultura, ganadería y silvicultura. Proyectos del sector secundario: transformación de materia prima o terminado, fabricación de automóviles, todas esas cosas que nosotros utilizamos en el día a día, ¿verdad? Y el proyecto del sector terciario, que se consideran aquellas
mega, ¿verdad? Megaproyectos que se utilizan en todos los ámbitos de la vida humana, ya sean proyectos de interés social, proyectos de inversión, o sea, algo que de una u otra manera suple una necesidad. Esos son los del sector terciario, ¿verdad? Como se los mencioné, los proyectos tienen ciertas etapas, ¿verdad? Los proyectos nacen, ¿verdad? De una idea, de un perfil, ¿verdad? Que tiene ese proyecto definido, la prefactibilidad, la factibilidad y el proyecto en sí. Cada una de estas etapas del proyecto debemos nosotros medirla con resultados o con objetivos, utilizando estándares que nos den la idea de cómo nosotros poder llegar a concluir con todo esto, ¿verdad? Como se lo mencioné, los estudios preliminares, ¿verdad? Sirven como base para investigar sólidamente el proyecto. Se trata de conceptuar la idea del proyecto y limitar los márgenes de inversión. Limitar aquellos márgenes de inversión no es más que tratar de utilizar menos gastos para desarrollar uno o dos proyectos en sí, utilizando siempre parámetros establecidos, ¿verdad? Los anteproyectos, ¿verdad? O estudios de factibilidad consisten no más que todo en comprobar si la información que nosotros estamos utilizando es la más correcta y si el proyecto en un momento determinado va a tener esa factibilidad o en qué momento de repente nosotros vamos a tener problemas en el tema de inversión para llevar a cabo dicho proyecto. Los estudios de factibilidad señalan alternativas a soluciones del proyecto. Se presenta un documento donde se hace un análisis de mercado, de ingeniería, economía, o sea, una serie de pasos, ¿verdad? Se establecen elementos cuantificables y no cuantificables, ¿verdad? Cuando se hablan de estos elementos cuantificables son aquellos que se pueden contar, donde hay gastos, y los no cuantificables del proyecto son aquellos donde no tenemos que utilizar números estadísticos. En esta parte se detallarán informaciones de proyectos anteriores, información que se recopilará para poder llegar a concluir en estos proyectos y poder tener una idea clara de todo lo que nosotros vamos a presentar, ¿verdad? Por lo menos, en los procesos o en los desarrollos de los proyectos debemos tener la idea del proceso, el análisis del entorno, la detección de necesidades, ¿verdad? Análisis de oportunidades para satisfacer las necesidades. Ese es el perfil que se presenta siempre en un proyecto antes de iniciarlo, ¿verdad? En la factibilidad del proyecto no debemos definir conceptualmente el proyecto, si estudios del proyecto, las evaluaciones del proyecto sobre el mismo, ¿verdad? Y la decisión sobre el particular o proyecto en sí. Y finalmente, ya una vez definido esto, entonces ponemos en el proyecto definitivo, utilizando la realización, las etapas y los procesos del mismo, ¿verdad? Hasta aquí, hasta aquí ha sido mi intervención con referente a lo que en sí deseamos nosotros entender sobre lo que es un proyecto.